¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la tercera sesión, la tercera reunión de Conoce el Mercado. No voy a decir la cantidad de personas que tenemos porque no quiero poner nerviosas a nuestras expositoras. Les voy a dar la bienvenida a las expositoras de hoy. María José del Boca, Astrid Moes de Jase. Bienvenidas, buenas tardes. Hola Marito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero muy bien, Majo. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por el tiempo en participar de Conocer el Mercado, dado todas las actividades que yo sé que tienen. Y voy a hacer una infidencia, me voy a salir libreto, Majo y Astrid se van a enojar conmigo, pero yo también quiero destacar que el primer encuentro dijimos que el mercado de capitales era financiamiento de la actividad productiva, desarrollo de inversión, pero el mercado de capitales también es desarrollo profesional y oportunidades. Yo las vi entrar, como ya sabes, yo soy bastante más viejito que Majo y que Astrid, y las vi entrar a Vima como analistas. Y al principio ellas me preguntaban cada tanto alguna cosa, porque son muy buenas y no necesitaban demasiado, pero el que les pregunta hoy soy yo a ellas. Así que la verdad es un privilegio ver cómo han evolucionado y crecido profesionalmente en el mercado de sus actividades, y que hoy Majo esté como gerente de producto de Vima y Astrid como product owner o responsable de todo lo que es derivados y renta variable. Así que mi más sincera admiración a las dos, porque además de ser dos grosas como personas, son grandes profesionales, son un ejemplo de lo que es el crecimiento profesional en el mercado de capitales. Y hoy con ustedes, lo que ustedes saben y hacen todos los días, que es renta variable, que es la renta variable, porque suena mecánica cuántica, y derivados, que también asusta un poco, pero no se preocupen que de eso tenemos. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer encuentro de Conocer el Mercado. Renta variable, derivados, María José del Boca, Astrid Moes de Jase. Ya tenemos alrededor de 50 preguntas. Así que arrancamos cuando quieran, chicas. Dale, gracias Marito por la presentación y por las palabras. Bueno, voy a arrancar a compartir pantalla y como vos bien dijiste, vamos a ver todo lo que tenga que ver con renta variables y derivados. Y de hecho Astrid, que está acá con nosotros, como vos bien dijiste, es la product owner de estos dos productos. Esto significa que no hay nadie en todo el mercado que sepa más de estos dos productos que ella. Así que nada, la verdad que es un honor estar acá con ella contándoles un poco sobre estos productos. No se asusten, sobre todo en la parte de derivados. Piensen que si entienden esto de derivados, van a entender absolutamente todo de lo que sigue en el resto de las clases, así que nada, lo vamos a mantener súper simple y les prometo que no hay nada de qué asustarse. ¿Me confirman que ven ahí bien la pantalla? Sí, se ve, Majo, se ve. Majo. Bueno, genial. Así que nada, ya habiendo dicho esto, Astro, todo tuyo para empezar a contar un poco de qué son las acciones. Astro, te interrumpo un segundo que me olvidé, me van a retar. Digo, para los que están preguntando, todos los encuentros y el material, como esta presentación, están disponibles debajo de cada uno de los encuentros en la página de Vimaeduca, que es www.vima.com.ar/Vima-educa. En cada encuentro estamos, en cuanto está disponible, subiendo el video y subiendo todo el material complementario, ¿sí? Perdón la introducción, Astro, me callo. Muchas gracias, Mario. Bueno, antes de ahondar en qué son las acciones, primero les voy a contar en términos generales qué es la renta variable, que bueno, es un término que se utiliza para hablar de activos financieros que no tienen un rendimiento asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago una inversión y no sé cuánto va a valer mañana, cuánto va a rendir mi inversión, si va a subir o bajar de su valor. Entonces, partiendo de esta base, hoy vamos a hablar de dos tipos de activos de renta variable, que son las acciones y CEDARs, y ya en el próximo encuentro van a hablar también de los fondos comunes de inversión, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en acciones y CEDARs. Así que bueno, dicho esto, ¿qué es una acción? Bueno, es un título de propiedad de una empresa, que básicamente cuando nosotros compramos una acción, nosotros nos estamos convirtiendo en socios o accionistas parciales de esta empresa. Entonces tenemos derecho a parte de los beneficios que genere esta empresa. Si pasamos, Majo, a la próxima, bueno, que eso quiere decir que podemos invertir en todas las acciones, no, sino solamente podemos invertir nosotros en las acciones que cotizan en bolsa.
Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque no todas las empresas cotizan en bolsa, sino que solo algunas, y son las que eligen salir a buscar financiamiento a través de este medio. Entonces, para ponerlo en palabras simples, supongamos que tenemos un emprendimiento con Mario y con Majo, y que empezamos a crecer y nos consolidamos en nuestro mercado, pero necesitamos seguir consiguiendo financiamiento, necesitamos para seguir creciendo, para, no sé, expandirnos a otro mercado, y para eso decidimos salir al mercado de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos una oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en inglés, que es que nosotros ponemos a disposición de cualquier persona que quiera comprar acciones de nuestra empresa que fundamos con Mario y Majo. Entonces, a partir de este punto, bueno, se empieza lo que es la oferta pública inicial, donde la empresa es la cual recibe el financiamiento, es decir, los fondos que salen del inversor, y una vez que ya se hizo la oferta pública inicial, las acciones de esta empresa pasan a lo que es la negociación secundaria, que generalmente cuando hablamos de invertir en acciones, nosotros decimos, generalmente compramos en el mercado secundario, no cuando hace el IPO, porque eso es una sola vez, o puede haber después una reapertura, pero generalmente hablamos de la negociación secundaria, que quiere decir que nosotros le compramos a otras personas que ya tienen esa acción, pero no es que estamos financiando a la empresa en sí, sino que la compramos a un tercero. Astrid, esto se podría relacionar, por ejemplo, cuando vimos en el primer encuentro ese rectángulo, digamos, mercado primario arriba entre empresas e inversores, y el mercado secundario entre inversores. Exactamente, Mario. Justamente es esto, en la negociación secundaria, si vos compraste una acción de Banco Galicia, yo te la puedo comprar a vos y vos me la vendés si querés salir de esa inversión. Perfecto. Sí. Pero si la empresa no está listada en el mercado, vos vas a Bima y no ves que es una empresa cotizante, no vas a poder comprar sus acciones. Perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, para cotizar en bolsa no es que es tan simple que cualquiera pueda hacerlo, sino que hay varios requisitos de los organismos reguladores, que en nuestro caso es la CNB, que, bueno, pueden incluir algunas cosas como presentar informes trimestrales o sí, sobre las finanzas de la empresa, y con detalle para que los inversores puedan conocer el estado de la empresa y haya transparencia en cuanto a la inversión que están haciendo. Pero bueno, ahora sí, Majo, si querés podemos pasar a... No, perdón, te hago una consulta, Astrid, que ahí por ahí Sí. vos lo dijiste en la reapertura. ¿Puede una empresa colocar acciones, por ejemplo, no sé, estoy hablando de Banco Macro, que creo que lo hizo? Banco Macro hace mucho que cotiza, está listada en el mercado, pero puede ser que la empresa decida ampliar su capital y compre nuevas acciones, venda nuevas acciones, digo, y yo ya tengo acciones mías, y vaya al mercado primario a comprar esas nuevas acciones. Sí, sí, también existe esa opción de la reapertura del mercado primario, donde la empresa quizás se había quedado con una parte del capital y decide ampliarlo o buscar una nueva base de inversores. Así que perfecto. ¿Y eso se informa, lo puede ver cualquier inversor o solamente el que tiene la información especial? No, todos. Perfecto. No, porque todos los inversores están invitados a participar de la oferta pública primaria. Eso es importante porque creo que lo venía destacando Claudio, uno de los puntos que mencionó el otro día al final es la transparencia. O sea, acá no hay información que llegue a unos inversores y a otros no. Exacto. Sí, siempre desde el mercado y bueno, desde los organismos reguladores se busca que todos los inversores tengan la misma información para para que las decisiones estén como basadas en la misma información y haya igualdad de oportunidades en cierto sentido. Perfecto. Gracias, Astrid. No, gracias a vos. Bueno, ¿por qué invertiríamos en acciones? O sea, ¿cómo podemos obtener una ganancia a través de la inversión en acciones? Y acá tenemos dos formas de obtener una ganancia de nuestra inversión, que es a través de la valorización o a través de los dividendos. La valorización es la diferencia es cuando el precio de la acción que yo compré sube y yo obtengo una ganancia por vender la acción más cara de lo que la compré, o mismo, si no,
quizás no realicé esa ganancia, pero mi patrimonio como inversor subió, porque el valor de la acción que yo tengo en mi cartera subió, entonces por lo tanto subió también mi patrimonio. Eso es un poco como cuando dicen que hoy Jeff Bezos es el más rico del mundo y mañana Elon Musk le vuelven a ganar, porque un poco lo que están viendo es cuánto valen esa participación que tienen en Amazon, en Twitter y en Tesla y demás, ¿no? Exactamente, eso depende 100% de la variación del precio de la acción, que como sabemos, bueno, estamos en tiempos de mercado con precios volátiles, y un día puede ser Jeff Bezos, el día otro día Elon Musk, y así nos podemos ir, se pueden ir peleando entre algunos, ¿no? Totalmente. No entramos todos en ese club. Claro, nosotros todavía no llegamos todavía. ¿Y qué es Bueno, eso y de la los otra, dividendos que me pusiste ahí al lado? los dividendos, bueno, son la otra forma de obtener una ganancia de las acciones, es cuando una empresa tiene ganancias por su operación, es decir, no sé, Tesla vende muchos autos, obtiene una ganancia y puede decidir repartirla entre sus accionistas. Entonces, esta política de cuánta parte de las ganancias se reparte entre los accionistas, la decide la empresa en sí, no es que todas pagan dividendos, nadie está obligado a pagar dividendos, pero pueden decidir o reinvertirla a las ganancias en la empresa, que eso después va a ayudar a la valorización de nuestra acción, o repartirla en dividendos. Perfecto. Justo acá hay una pregunta que me parece que por ahí está bueno, si podemos orientarla ahora. Dice, ¿pueden emitir nuevas acciones sin agregar capital? Sería una forma de licuar el valor de la acción. ¿No hacen eso cuando dan acciones como dividendos? Creo que por ahí está bueno aclarar que no hay una licuación, pero bueno. Sí. No, porque fíjate, es cierto, por ahí las personas piensan que la están licuando y no está ocurriendo eso. No. Y esas, cuando se paga un dividendo en acción, no es que están emitiendo nuevas acciones y bajando la participación de capital tampoco de la persona, sino que la empresa también puede tener acciones propias y decidir repartirlas. Exacto. Bien, perdón que te interrumpí. Sigamos. Entonces, tenemos la valorización y los dividendos que, corregime, pega un poco con lo que veníamos viendo para que vean que hay un criterio entre lo que vimos en el primer encuentro de ganancias de capital, que son esta valorización que vos estás diciendo, y los flujos de fondos que te puede generar un activo, que son estos dividendos. Exactamente, sí. Depende el activo, los flujos de efectivo van a ser distintos, pero bueno, justamente en lo que es renta variable, los flujos van a venir de los dividendos. Perfecto, genial. Ahí paso. Dale. Bueno, esto vi que lo hablaron un poco con Claudio en el encuentro anterior, pero esta frase de el precio es lo que pagás y el valor es lo que obtenés, de Warren Buffett, es totalmente cierta y nos sirve como puntapié para entender la diferencia entre estos dos conceptos, que muchas veces nos preguntamos de qué depende el precio de una acción o de qué depende el valor de una acción, y ahí sí está bueno hacer la diferencia entre el precio y el valor, que bueno, el precio es literalmente el valor numérico de que se está negociando la acción en un determinado momento, y va a depender mucho de la oferta y la demanda del mercado, es decir, cuántos compradores hay, cuánto quieren comprar y cuántos vendedores, y así se va haciendo la formación de precios, mientras que después lo que es el valor es una percepción subjetiva de que tiene cada inversor de lo que realmente vale esa empresa, y va a depender de un montón de factores como los resultados, la competencia, el mercado en el que opera esa empresa en sí, y no sé, las expectativas que hay de que esa empresa siga generando dinero en el futuro. Así que, bueno, está bueno segregar entre estos dos conceptos, siempre tenerlo en cuenta al momento de decidir si comprar o vender una acción, y no quizás desesperarse porque baja el precio o cosas así, y siempre tener en mente lo que veníamos hablando en los encuentros anteriores de el objetivo de la inversión, el plazo, la aversión al riesgo, y bueno, todas estas cosas que
está bueno seguir repitiéndolas y no perderlas de la cabeza. Igual generó muchas preguntas el tema de los dividendos. ¿Cómo me entero por los dividendos? ¿Cómo sé qué empresas pagan dividendos? Si querés, les cuento, la información es pública, ¿no? Es todo público y gratuito. Sí. Sí, es todo público. Las empresas anuncian sus pagos de dividendos a través de avisos de hechos relevantes, que es información que bueno, obviamente se la pasan a la CNB, que es el regulador, la Comisión Nacional de Valores, y también, bueno, a nosotros como BIMA nos lo informan, y nosotros a su vez lo informamos al mercado mediante las plataformas de negociación, o también mediante las plataformas de difusión de información como lo que es Open BIMA Data, donde están listados todos los hechos relevantes de las empresas, incluido lo que es el pago de dividendos. En Argentina no tenemos un calendario de dividendos como quizás puede existir en Estados Unidos, en donde cuatrimestralmente las empresas tienen una fecha en donde dicen si van a pagar dividendos o no. Acá es a criterio del emisor de la acción. Y bueno, después, ¿cómo sé si la empresa en la que invertí pagó dividendos? Eso, bueno, lo hace Caja de Valores como custodia, como depositaria central de la Argentina. Claro. Hay una fecha que, bueno, no quiero ser específica, pero es el día que, como la foto que se toma para darnos cuenta si a quién le corresponde el pago de ese dividendo. Entonces, a todos los que entran en esa foto del día, o sea, tenían en su cartera la acción que pagó dividendos en esa fecha, Caja de Valores le reparte el dividendo que corresponde según la cantidad de acciones que tengan y de cuánto sea el dividendo que está pagando la emisora. Clarísimo, gracias Astrid. Bueno, ahora para contarles un poco cómo está compuesto el mercado argentino de acciones, tenemos 81 acciones locales listadas, y estos son de muchos sectores, pero los sectores más predominantes son de energía, de lo que es el sector financiero, materiales, servicios, y ven que solo el 11% es de todo el resto de los sectores. Ustedes conocerán un montón de empresas, otras quizás no, pero bueno, como para dar un ejemplo, YPF, Banco Galicia, quizás son las empresas como que con más contacto en nuestro día a día, que podemos ir caminando por la calle y ver una estación de servicio o un banco, y bueno, como para que vayan conociendo algunas de las empresas que están listadas en BIMA. Y que sepan que se pueden convertir en accionistas de cualquiera de esas empresas, eso es lo importante. Exacto. Van YPF a cargar nafta, podrían ser accionistas de YPF, de Banco Galicia. Exacto. Bien. Exacto. Y es importante lo que decís, Astrid, de que tenés muchos sectores, o sea, tenés distintos sectores y dentro de servicios tenés distintos tipos de servicios. Entonces, es importante, y un poco lo que decía Claudio, ser socio de la empresa a la que uno cree en el proyecto y en lo que me está proponiendo a futuro. ¿Sí? Eso es muy interesante. Totalmente, Mario, y también como decía Claudio, como decías vos, también es importante tener en cuenta la diversificación y que podemos apostar a distintos sectores de la Argentina con acciones. Así que, bueno, lo que fue el índice Argentina General, que es un índice que representa casi todo el mercado de acciones locales, en lo que fue, bueno, el último año, o sea, es decir, desde abril del año pasado a abril de este año, subió un 199% en pesos, y hubo más de 175.000 inversores durante el 2022 que compraron y vendieron acciones locales. Así que es... Consulta, si la matemática no me anda mal, significa que hubo acciones que subieron más que eso, ¿no? Porque esto es el índice, y el índice es una especie de promedio de todos los precios de las acciones, ¿no? Exactamente, el índice trata de representar el mercado argentino, entonces no todas las acciones tienen la misma ponderación en el índice, sino que
Hay algunas que son quizás empresas más grandes, entonces tienen más injerencia en el índice, y entonces hay algunas que pueden haber subido más de 199%, otras menos, y según cómo ponderan en el índice, bueno, el total que nos da es este 199%. Genial, gracias. ¿Pasó? Sí, no sé si quieren agregar algo más de acciones o pasamos a los CEDARs, si quedó alguna duda. No, básicamente hay muchas preguntas sobre dónde veo la información sobre los dividendos. Como dijo Astrid, lo pueden ver en la página de Open Vima Data, que es la información de mercado de Vima. Lo pueden ver en la página de Vima en hechos relevantes. Ustedes entran a Vima, botón derecho arriba, información relevante, y van a ver los últimos avisos de pago de dividendos, y los balances también se informan y están en la página de Open Vima Data. Si entran a Vima, van a información de mercado, hacen un clic, los va a llevar solos a Open Vima Data. Y ahí van información relevante, y encuentran la información relevante por empresa. Todo lo que sea información relevante para el inversor está publicado, es para todo el mundo, o sea que lo van a encontrar ahí, ¿sí? Eso es básicamente un poco lo que se está preguntando mucho de dividendos, que me revolucionaste la audiencia con el tema de dividendos, Astrid. Bueno, está bueno despertar interés, así que me pone contenta. Sí, seguro. Algunos me retaron porque te interrumpo demasiado, perdón. Ya me han retado. No, me encantan tus preguntas, Mario. Seguí, por favor. Bueno, ahora, justo fíjate que acá dice 81 empresas. ¿No hay más aparte de Vima? No, hoy tenemos 81 empresas. En algún momento tuvimos más empresas listadas, y lo que esperamos es que haya más empresas listadas, que entiendan la potencia que tiene el mercado de capitales. Hoy tenemos esto. Pero son las domésticas. ¿Podemos en el mercado de capitales con pesos ir a comprar acciones de Meli, como alguien me dice acá? Podemos, Mario, a través de los CDRs, que son certificados de depósito argentino, es decir, que son activos que representan acciones o otro tipo de activos, vale la redundancia, que cotizan en mercados del exterior. Entonces, para ponerlo en palabras más simples quizás, un CDR es el equivalente a comprar en pesos argentinos una acción de, no sé, Coca-Cola, Apple, Mercado Libre, en el mercado de afuera, pero hacerlo localmente en pesos y con una inversión inicial realmente muy baja. Entonces, exacto, tenemos distintos tipos de CDRs. Acá tenemos CDRs de acciones, como esto que les venía mencionando, CDRs de ETF, que ahora vamos a profundizar un poco más, y CDRs de obligaciones negociables. Te puedo hacer una consulta que alguien hizo el otro día en el encuentro, y por ahí a veces no queda claro. El CDR, ¿estoy comprando la acción o estoy comprando algo que representa la acción? Estás comprando algo que representa la acción. Entonces, esto es quizás un poco técnico, pero atrás de ese CDR que vos estás comprando está el respaldo de esa acción. Alguien compró esa acción en el mercado del exterior, la dejó custodiada con el emisor del CDR, y a cambio le entregaron los CDRs correspondientes a esa acción, porque nosotros en CDRs tenemos lo que se llama un ratio, que es el ratio de equivalencia entre, o sea, cuántos CDRs representan una acción del subyacente. Perfecto. Entonces, por ejemplo, podemos, no sé, Mercado Libre, quizás afuera vale $1.700, no, perdón, $1.200 más o menos, y acá esa inversión quizás es grande para los inversores minoristas, y lo que tenemos es un ratio que divide el valor de esa acción en 144 CDRs. Entonces, ahí podemos nosotros invertir en un activo que se mueve, cuyo precio varía de la misma forma que la acción de Mercado Libre, pero hacerlo en pesos y con una inversión inicial mucho más baja. O sea que estoy comprando las 144 aparte de la acción de Meli para poder acceder. Exacto. Pero se me mueve exactamente igual que si afuera sube 3, acá sube 3. Más o menos dólares. Perfecto. Y de esa manera un inversor minorista puede entrar. Ahí sí, salvando las diferencias del tipo de cambio, ¿no? Claro, no, por supuesto. Sí, por supuesto. Perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos con los CDR? Contame. Bueno,
una de las, si querés más pasar, que profundizamos un poco más en lo que es un CDR de ETF, que el ETF en sí en Argentina no existe, pero es un fondo que cotiza en un mercado del exterior. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que es una canasta de activos que puede buscar replicar un índice o puede ser representativo de un sector, como el sector de, no sé, transporte, energía, o mismo puede exponerte a lo que es un país. Entonces vos compras un fondo que no sé, está expuesto al mercado argentino o al mercado brasilero. Y con eso puedes invertir directamente comprando un solo activo en ya sea no sé, las 500 acciones que componen el índice S&P 500. Entonces, de esta forma, con esta misma inversión inicial baja que tienen todos los CEDARs, puedes tener diversificado con un solo activo en estos 500 activos, como partecitas de estos 500 activos que son parte de ese índice. Entonces, No también... voy a ser original, te voy a decir, para. Vos me estás diciendo que yo con pesos me puedo comprar en Argentina un activo que en realidad me representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en lo cual ya estás diversificado. O sea, yo podría comprar en pesos mercado americano, a la suba o a la baja, mercado de acciones americano. Exactamente. Bueno, justamente es uno de los CDRs que quizás tienen más volumen en Argentina, porque justamente nos permite ser socio de alguna forma de las 500 empresas más importantes del mercado de Estados Unidos, y mismo esas 500 empresas no están todas listadas como CDRs en Argentina, entonces también nos permite tener una exposición más allá de lo que podemos hacer nosotros, que imagínense que comprar partes, el equivalente a todo eso, vamos a necesitar una cantidad de plata imposible de obtener. Entonces sí, con estos instrumentos podemos, con un solo instrumento, diversificar con una baja inversión inicial y con una exposición enorme y de una forma simple, porque también imagínense lo que es mantener un portfolio con 500 acciones. Es imposible que una persona que no se dedica a eso, o que un equipo de personas que no se está totalmente dedicado a eso, lo pueda mantener. Perfecto. Y acá están preguntando, obviamente, ya como lo impactaste al principio, ¿los CDR me pagan dividendos? Sí, los CDRs también pagan dividendos, por supuesto con lo equivalente al ratio que corresponda. Claro. Pero sí, también pagan dividendos cuando la acción de afuera, o sea, la acción subyacente del CDR paga dividendo, ese dividendo se divide entre los tenedores del CDR. Y es directamente en dólares, eso está bueno, ya que fue de tanto interés el tema de los dividendos. Ustedes sepan que si compran, por ejemplo, el CDR de Amazon, que lo compran en pesos, después, al momento en el que Amazon paga dividendos, ustedes van a recibir directamente los dólares en su cuenta comitente, en el broker con el que hayan elegido negociar, directamente lo reciben en dólares. Obviamente que si tienen la cantidad de CDRs necesarias que llegan a componer el valor nominal, depende de la acción, ¿no? Justo Astro puso el ejemplo, no me acuerdo si habías puesto de Meli, que valía $1.200, hay acciones que de todas formas en el mercado del exterior son un poco más accesibles, pero si uno llega a tener esa cantidad, directamente va a cobrar el dividendo en dólares, exactamente el que uno vea en el mercado del exterior que la empresa paga. Si uno no llega con la cantidad de CDRs para completar el nominal, lo mismo va a recibir los dividendos en dólares, el proporcional que le corresponda, digamos, por los CDRs que tiene. Exactamente. Compran pesos y reciben dólares del dividendo. Exacto. Ahora, una cosa importante que también hay muchas preguntas al respecto es que el CDR se compra y se vende en pesos. ¿Podría comprar y vender CDR en dólares en el mercado argentino? Sí, los instrumentos en BIMA están listados también en dólares. Se podría, si uno tiene dólares, elegir comprarlo en dólares, pero siempre el plus, o sea, la moneda con más liquidez va a ser en pesos, la liquidación estándar. Pero sí. Perfecto, genial, buenísimo. Porque eso, a ver, hay una pregunta de nominales, pero
En realidad, los CDR tienen un ratio y cuando me pagan el dividendo, como bien dijeron, nos pagan el ratio, como dicen algunos, ¿sí? Así que... Y los ETF también, entonces los CDR de ETF también nos pagan los dividendos y nos pagan los dividendos en dólares, como decía Majo. Perfecto, buenísimo, genial. Están todos con los dividendos, tenemos muchos inversores preocupados por el flujo de caja que generan nuestros valores negociables. Buenísimo. Pregunta, las custodias de los CDR y los ETF, ¿dónde están? ¿Quién los custodia? Podemos explicar algo sin dar nombres si querés, pero explicar cómo es la estructura sólida que está detrás de estos instrumentos. Obvio. Bueno, la custodia del subyacente del CDR, ya sea que es una acción o un ETF, está bajo el emisor del CDR, que es quien después, o sea, por ejemplo, Mario va y compra una acción de Apple en el exterior y dice, quiero convertirlo a CDRs. Entonces va al emisor del CDR y le dice, toma, te dejo una acción de Apple en custodia, dame a cambio todos los CDRs que correspondan. Entonces, en ese caso le dan, no me acuerdo exactamente el ratio de Apple, pero digamos que son 5 CDRs de Apple en Argentina. Entonces ahí ya quedan en lo que es el ámbito de caja de valores y están acá en la custodia local. Por eso, que se queden tranquilos que por más que es un certificado, hay todo un esquema legal y muy sólido detrás. Nunca hemos tenido hasta ahora problemas con los CDR. No, porque justamente tienen el respaldo de la acción por detrás, no es que es un papelito vacío, sino que es exactamente, corresponde a una acción o a un ETF. Y otra pregunta que viene bastante es si lo que pase con el tipo de cambio peso-dólar podría pegar en el precio en pesos de los CDR. Sí, eso también. El CDR ofrece cobertura del tipo de cambio justamente porque el precio del CDR siempre va a variar con respecto al tipo de cambio de contado con liquidación. Entonces, si una acción afuera se mantiene en su precio, pero sube el dólar, va a subir el precio del CDR, y si baja el precio del dólar, va a bajar el precio del CDR. En pesos. En pesos, claro, sí, Bien. siempre hablando de pesos. Perfecto. Para saber un poco más de ese tipo de cambio que mencionaba Astrid, en el capítulo de renta fija y van a tener un poco más de detalle de esto, no nos extendemos ahora, pero sepan que se va a explicar en las próximas clases. Sí, hay varias preguntas de CCL y MEP y no estamos metiéndonos porque en realidad todo lo que es tipos de cambios implícitos lo vamos a ver cuando veamos renta fija. Bueno, sigamos porque ya se nos está pasando el tiempo y tienen una muy linda presentación, no les quiero quitar tiempo. Bueno, esto era un poco para dimensionar lo que es el mercado argentino de CDRs, que tenemos 253 instrumentos de 4 mercados de origen distintos. En el 2022 tuvimos más de 235.000 inversores, y bueno, acá en los CDRs tenemos agentes especializados que se llaman market makers, que son los que todo el día están poniendo los precios en pantalla para asegurarse de que el precio de los CDRs varíe exactamente igual que cómo varía en el mercado de afuera. Eso quiere decir que ellos están arbitrando entre el mercado local y el mercado exterior, y tienen obligaciones que les impone BIMA para asegurarnos de que nos provean de esta liquidez, y que cualquier inversor que quiera comprar o vender ese CDR tenga la posibilidad de hacerlo con el menor spread posible, con el menor costo posible. Y bueno, tenemos más de 3 millones de órdenes diarias por día en promedio, algunos días son más, algunos días son menos. Esto quiere decir que recibimos realmente un montón de información que tenemos que procesar y distribuir a todos los inversores. Y hay como más de 37 robots de trading algorítmico que están interviniendo en este mercado todo el tiempo. Así que, bueno, eso para darles un poco de contexto de lo que es. O sea que tenemos liquidez muy fuerte, y si tenemos 81 acciones, tenemos 253 CDR. 37 robots que, si yo lo quiero vender, alguno me lo va a comprar, o el robot, o me lo compra alguno de los market makers que está operando. No, porque es importante eso por ahí para el inversor, que en algún momento se pueda asustar y diga, uy, no, ya gané, quiero salir, el mercado americano se está poniendo un poco riesgoso,
que sepa que tiene esa liquidez que hablábamos con Claudio, que es tan importante, y todo esto es parte del trabajo que se hace desde Producto en Vima, decir, bueno, che, ¿cómo hacemos? Tenemos market maker, tenemos bot, ¿cómo hacemos para que el mercado sea más líquido y los inversores puedan participar de una manera con mayor fluidez? ¿Sí? Exactamente, los market makers nos están dando como el respaldo de lo que es la liquidez del mercado exterior, porque ellos quizás si vos querés vender, te lo compran acá y a su vez se dan vuelta y lo venden en el mercado exterior, que sabemos que es enorme y tiene muchísima liquidez. Perfecto. O sea que esto es renta variable, acciones domésticas y lo que es acciones de otras empresas del mundo, las vamos a través de los CDR. E incluso podemos estar expuestos, ¿cuántos tenemos CDR de ETF? Tenemos 9. 9. Perfecto. También están en la página de Vima, pueden investigar, es parte de los deberes que les queda para casa a los que estén interesados. ¿Tenemos algo más de renta variable o vamos a la parte difícil? Vamos a la mecánica cuántica. Sí, la vamos a dejar a Majo que las entretenga con derivados. Bueno, ahora sí nos vamos a meter un poco en este mundo de los derivados. Como les decía un poco al principio, no se asusten, no es complicado como parece. Así que nada, vamos a ir de a poco. Cualquier cosa, Mario, preguntame y vamos Sí, bajando Majo, un poco dale. más a tierra todo. Lo importante, como les decía, si entienden esto, les juro que todo el resto les va a parecer súper fácil, así que arrancamos por acá. Bueno, cuando hablamos un poco de los derivados, siempre vamos a estar hablando de que son contratos a plazo que generan ciertos derechos o obligaciones de comprar y o vender ciertos activos subyacentes a una fecha futura y a un precio pactado. Esto que vendría a ser como la definición así teórica, que quizás no les dice nada, ahora vamos a ver ejemplos particulares y todo va a ir tomando un poco más de forma. Cuando hablamos de derivados, siempre vamos a estar hablando, o los casos más comunes de derivados son los futuros y las opciones. Para ponerles algunos ejemplos que quizás hayan escuchado, no digo en la vida diaria, pero una que otra vez, como para que lo puedan traer un poco más a tierra, dentro de lo que es futuros, ejemplos bastante comunes es lo que puede ser el futuro de petróleo, el futuro de soja, futuro de dólar, que quizás también lo hayan escuchado un poco más, y dentro de lo que son opciones, la realidad es que las opciones se pueden negociar sobre cualquier activo subyacente, que puede ser una acción, un bono, o sea, un instrumento de renta fija, un índice, y hasta incluso hay opciones sobre futuros, pero para contarles un poco sobre todo lo que es más habitual en nuestro mercado, hoy es muy común la operatoria de opciones sobre acciones, donde las opciones sobre Alice y las opciones sobre YPF son opciones súper negociadas en nuestro mercado. Hasta incluso al contrario de lo que quizás uno creería, nuestro mercado de opciones en Vima está muy concentrado en retail, es decir, en personas físicas como cualquiera de nosotros que puede acceder directamente al mercado desde su broker y opera con opciones, cuando quizás la imagen o uno podría creer que las opciones son instrumentos súper sofisticados, que en realidad son instrumentos complejos, pero no es que solamente lo operan traders profesionales, de brokers y demás, con 1000 pantallas en escritorios, con todos los números que titilan, sino que al contrario, en el mercado local, es decir, en Vima, hoy las opciones están súper concentradas en la operatoria del retail. De hecho, el 85% del volumen y las órdenes que ingresan de opciones las operan personas físicas como cualquiera de nosotros, es decir, inversores retail. Ahora, vamos a ver un poquito más en detalle qué son los futuros, y acá les voy a dar la definición primero de futuros, que bueno, va a ser bastante parecida a la que dijimos recién de derivados, y después vamos a ver un ejemplo. Yo siento que con el ejemplo todo va a tomar más sentido, pero la definición de un futuro es un contrato en el cual cierto comprador y cierto vendedor se ponen de acuerdo de realizar esta operación de comprar o vender un determinado activo subyacente a una fecha cierta y a un precio determinado. Esto de la fecha cierta y el precio determinado van a ver que se va a repetir mucho en esto de los futuros y de las opciones, porque básicamente todos los derivados son contratos, es decir, son acuerdos entre un comprador y vendedor de realizar determinado intercambio de vuelta, un determinado activo subyacente en una fecha cierta a un precio determinado de antemano. Entonces, Majo, perdón, y ese contrato se firma cuando yo compro o vendo, ¿no? Esa firma del contrato es la compraventa del futuro o de la opción. exactamente. Esto, dependiendo, entre futuro y opciones hay ciertas particularidades que la vamos a ver, pero este contrato, como que se firma, es el concertar la operación en un mercado.
Perfecto. Tanto futuros como opciones se negocian en los distintos mercados y son contratos estandarizados. ¿Qué significa esto? Que se ponen a disposición de los inversores como estos contratos ya enlatados, que implican una fecha de vencimiento estipulada para todos, cantidades estipuladas para todos, y sí, lo que pueden negociar comprador y vendedor es el precio, este precio pactado, ¿no? Pero en el momento en donde se firma este contrato, la firma del contrato vendría a ser la compra de la opción, o la venta de la opción, o en este caso del futuro. Bien. Dependiendo si es un futuro o es una opción, genera distinta obligación, genera una acción distinta al momento de la concertación, pero lo más importante en el caso de los futuros es que tanto comprador como vendedor quedan obligados al momento de cerrar el contrato, firmar el contrato, que vendría a ser hacer la compra o la venta del futuro. Ahora, para ponerles un ejemplo bien concreto, y quizás esta explicación un poco teórica toma un poco más de sentido, les voy a poner el ejemplo del contrato de dólar futuro, que quizás sea algo bastante cercano para nosotros. Un ejemplo de esto, hoy sabemos que bueno, el dólar futuro, el activo subyacente, que siempre que hablamos de activo subyacente es el activo sobre el cual depende el valor, este contrato que se está negociando. El dólar hoy, que es el dólar a 3.500, el dólar mayorista, vale 216 pesos, o por lo menos ayer vale eso. Entonces, hoy hay un comprador y un vendedor que se quieren poner de acuerdo para hacer una operación, un intercambio del dólar futuro, pero no a hoy, porque hoy ya sabemos cuánto vale, vale 216 pesos, pero a una fecha determinada. Entonces, para esto existen los contratos de dólar futuro de, por ejemplo, mayo 2023, que siempre cuando hablamos de contratos de futuros, como les decía, las fechas de vencimiento están estandarizadas y siempre vencen el último día hábil del mes. Entonces, en este ejemplo, comprador y vendedor se quieren poner de acuerdo y dicen, al último día hábil del mes de mayo, el 31 de mayo, yo quedo obligado a comprarte un contrato de dólar, que va a ser un lote de $1.000, que es como están estandarizados hoy los contratos, a 240 pesos, ¿no? En el día de que se pacta la operación, no hay entrega, no es que el comprador le da la plata, le da los 40 pesos, se entregan los dólares. El día de la concertación no pasa nada, simplemente los dos asumen una obligación. El comprador de comprar al vencimiento al 31 de mayo y el vendedor de vender. Ahora, no vamos a entrar en detalle, pero para que lo sepan cómo actúa en la práctica, uno dice, bueno, ¿cómo hace el comprador para asegurarse de que el vendedor va a cumplir? Claro. O cómo hace el vendedor para asegurarse que el otro va a cumplir, porque ahora lo vamos a ver después en la próxima slide, cuáles son los riesgos que tiene meterse en un contrato de futuros. Para esto, los mercados, es decir, BIMA, pide garantías. ¿Qué significa? Le va a decir al comprador o al vendedor, bueno, para asegurarme de que los dos cumplan, yo sé que si uno gana el otro pierde, o si el otro pierde el otro gana, les voy a pedir que me dejen garantías. Y ahí se pueden integrar como garantías un montón de activos que puede ser pesos, dólares, otros activos. Poniendo el ejemplo, podría ser que el mismo comprador es accionista, tiene acciones de YPF. Entonces el mercado le dice, bueno, esas acciones de YPF que vos tenés ahí como inversión, dámelas, yo me las quedo, y en el caso de que vos no cumplís con tu obligación al 31 de mayo, el mercado tiene esas garantías para asegurarse que las dos partes cumplan. Porque esto es una diferencia muy importante con respecto a las opciones, que es que en este caso los dos están obligados. Comprador y vendedor, los dos tienen la obligación, que es una diferencia con respecto a opciones que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, en el momento de en el que comprador y vendedor cierran esta operación, firman el contrato, no hay intercambio de pesos, ni de subyacente, ni nada, simplemente asumen los dos la obligación, y con esto está garantizado por el mercado pide garantías, pero va por fuera de la operación pura de comprar o vender cierto activo subyacente. Majo, la idea del contrato de futuro es fijar un precio, y si el precio está, si yo compré y el precio del futuro está por arriba de lo que yo compré a futuro, estoy ganando, y si está por debajo, estoy perdiendo. ¿Sería una cosa así? Exactamente. Ahí les voy a explicar un poco más en la próxima slide qué pasa, quién pierde, pero tal cual, los dos quedan expuestos a este riesgo, porque obviamente comprometerse al 31 de mayo a comprar un dólar a 240 pesos, te puede salir bien si el dólar después vale más, o te puede salir muy mal si el dólar en realidad después está más barato, ¿no? Entonces... pero sería una forma de cubrirme. Si yo creo que el tipo de cambio va a subir, hoy lo compro, obviamente tipo de cambio oficial, ¿no? Porque alguien me decía, el dólar está a 400. Estos son en base a tipo de cambio oficial, porque la referencia es tipo de cambio oficial. Exactamente, sí, perdón que no aclaré eso.
los contratos de dólar futuro que se negocian acá en BIMA son todos en el que el subyacente es el tipo de cambio oficial, el A3500. Esto obviamente tiene sentido para aquellos que tienen acceso al dólar oficial, como por ejemplo importadores, o en el caso de, no sé, productores agropecuarios que exportan y demás. Entonces, obviamente, hoy en la actualidad tiene sentido esta operatoria para aquellos que tienen acceso al dólar oficial, pero en otros momentos donde no existe esta brecha, el dólar futuro es una alternativa de cobertura para cualquier persona que esté expuesto hacia la volatilidad del tipo de cambio. Perfecto. Entonces, llega el momento del vencimiento del contrato, que es el 31 de mayo, y el comprador está obligado a pagar estos 240 pesos, recibiendo como contraparte el subyacente. Acá no lo quiero complicar, sí, pero tampoco les quiero dar información errónea, y sepan que en el ejemplo de dólar futuro, la realidad es que no hay una liquidación, una entrega física, no es que el vendedor da los dólares, sino que hay una liquidación financiera. Pero a los fines de entender cómo funcionan los futuros, imaginarse que el vendedor entrega los dólares está bien, porque existen un montón de futuros que sí tienen esta entrega física, sobre todo los futuros de commodities, futuros de petróleo, futuros de soja y demás, son con entrega física. El caso específico de futuro de dólares con liquidación financiera, pero el concepto, que es lo que importa llegarse de acá, es que al vencimiento el comprador está obligado a pagar 240 pesos y el vendedor está obligado a recibir esos 240 pesos y entregar el subyacente o la correspondiente liquidación financiera por esas diferencias. Perfecto. Entonces, básicamente esto es lo que hay que saber de cómo funciona un contrato de dólar futuro. Es un contrato entre dos partes en donde comprador y vendedor se obligan a hacer determinado intercambio repito desde siempre, pero es bueno que entiendan qué es lo que implica un contrato. Va de vuelta a una fecha determinada y a un precio convenido de antemano. Majo, una consulta porque ahí lo pregunta, me parece piola. No es que se emite un futuro. Cuando se hace la compraventa, el mercado registra ese contrato. Y bueno, Majo y Mario, el A y B, se pusieron de acuerdo en comprar 10 contratos de futuro, dólar futuro, mayo 2023. Y el mercado se encarga de ver que después el que le tenga que transferir los fondos a la fecha de vencimiento al otro, eso todo lo administra el mercado. Exactamente, el mercado lo que hace para facilitar y dar este ámbito de negociación es estandarizar los contratos. Entonces hace que uno a nivel de ir a la pantalla de negociación vea el contrato de dólar futuro mayo 2023 por un lote de 1000 contratos y más, lo estandariza, y lo que hace el mercado es tal cual como vos decís, registra esa operación de haberse comprometido a comprar o vender, pero no es que se emite, que acá hay una diferencia muy importante y está bueno mencionarlo, que cuando hablamos de renta variable hablábamos de instrumentos de activos que uno los puede tener en su custodia, que uno es accionista que recibe dividendos. Ahora, siempre que hablamos de derivados, no estamos hablando de instrumentos o de activos físicos, por llamarlo de alguna forma, sino que estamos hablando de contratos. Son obligaciones que se pueden negociar, digamos, directamente en un mercado regulado. Bien, y ahora, yendo un poco a tu pregunta, Mario, es, bueno, ¿cuáles son los riesgos de invertir en este tipo de contratos? Ahora, para ir a un ejemplo muy simple, es, en el caso del vendedor, si el vendedor se compromete al 31 de mayo vender a 240 pesos, ¿cuál es el riesgo? Siempre un vendedor, piensen que que está vendido en un contrato de futuro, tiene como una expectativa de que el precio va a bajar. Porque por eso dice, bueno, yo me quiero asegurar de que te lo vendo a 240. Ahora, si a fin si al 31 de mayo es menos que 240, buenísimo para el vendedor, porque ella se aseguró un precio mayor. Si a, no sé, 31 de mayo el dólar está a 230 pesos, el vendedor ya se aseguró de por venderlo a 240 y tiene una ganancia. Ahora, ¿cuándo pierde plata? O sea, ¿cuál es el riesgo que tiene? En el caso del vendedor es de que el precio al vencimiento sea más que 240, y imagínense, el vendedor podría, por ejemplo, que al 31 de mayo el dólar valga 260 pesos. El vendedor podría salir a venderlo a 260 pesos, pero ya se comprometió a vendérselo a 240 al comprador, ¿no? Entonces ahí está el riesgo, donde en el caso de un vendedor, el riesgo sería que el precio del activo al vencimiento sea más que 240. Y en el caso del comprador es al revés. El comprador
lo hace y toma esta posición queriéndose cubrir ante la suba. Entonces dice, y me da miedo que al 31 de mayo el dólar valga más que 2.40. Por las dudas pacto este precio. Pero ahora, si el dólar a fin de... en realidad al 31 de mayo vale menos que 2.40, iba a decir, y yo podría salir a comprarlo en el mercado común a menos que eso, pero tengo que ir y pagarlo más caro porque ya me comprometí. Entonces, bueno, esos son un poco los riesgos de invertir en este tipo de contratos y tomar este tipo de posiciones, porque obviamente siempre sí que haya una diferencia entre el precio que efectivamente pasa el 31 de mayo y el cual yo acordé en el contrato, siempre hay uno de los dos que va a estar expuesto ante una pérdida. Entonces, esta es la razón por la cual estos contratos se negocian en mercados regulados, que están garantizados por el mercado, y razón por la cual el mercado administra estas garantías para asegurarse de que las dos partes cumplan. O, en realidad, de que la parte que fue perjudicada cumpla. Entonces, básicamente, esto es lo que tienen que saber y entender de los futuros, porque no hay mucho más que esto. Majo, si yo compro o vendo contrato de futuro, ¿tengo que poner el equivalente en pesos de $1.000? No, y esto es muy buena la pregunta porque yo sé que muchas veces uno tiende a pensar esto, pero voy a volver a la slide anterior. Piensen que en el momento en el que se concerta la operación, no hay intercambio de pesos, simplemente los dos asumen una obligación. Uno se compromete a comprar y el otro a vender, pero no es que el comprador tiene que ir y poner la plata acá, lo va a poner al vencimiento de ese contrato. Perfecto, genial. Perfecto, gracias Majo, perdón, pero es algo que muchas veces no, pero no tengo $1.000, y se pierde muchas veces esa parte, así que bueno, perfecto. ¿Y cómo seguimos? Nos quedan 5 minutos, tenemos con todos los participantes, no les voy a decir que tenemos un montón de participantes para que no se me pongan nerviosas, pero la verdad que es impresionante la cantidad de preguntas que hemos tenido en este encuentro, creo que se llevaron el récord de preguntas. ¿Qué es una opción? Y con esto estamos cerrando. ¿Qué es una opción? ¿Es un derivado? ¿Cómo se diferencia del futuro? Bien, bueno, la opción tal cual es otro tipo de derivados que tiene unas pequeñas diferencias, pero básicamente la opción viene a ser este mismo acuerdo, es como de la misma forma un acuerdo donde donde la diferencia con futuro es que el comprador adquiere un derecho a comprar determinado activo subyacente a un precio determinado, a una fecha determinada, y el vendedor adquiere la obligación de realizar esta misma operación. Ahora voy a poner un ejemplo, porque yo sé que quizás la definición suena un poco abstracta, pero lo más importante de las opciones es que les quede bien en claro que uno, que es el comprador de la opción, adquiere el derecho, es decir, puede o no realizar la operación, pero el que vende esa opción siempre está obligado. Ahora vamos con un ejemplo y va a ser más claro. Ahora, cuando hablamos de opciones, hay dos tipos de opciones. Una es el call y la otra sería el put. La opción call es una opción de compra. Entonces, yendo a la definición anterior, imagínense donde es en un call, vendría a ser el instrumento que otorga al comprador el derecho de comprar un determinado activo subyacente, un precio fijado y una fecha determinada. En cambio, en el caso de una opción put, es la misma definición, solo que el comprador del put adquiere el derecho de vender determinado activo subyacente a un precio fijado y una fecha determinada. Entonces, las opciones que podríamos decir que son un poquito más complejas a la hora de explicarlas en realidad de lo que es un futuro, es importante que sepan estos tres conceptos que les doy la definición y ahora vamos bien un ejemplo para que lo puedan materializar un poco más. Cuando hablamos de opciones, vamos a hablar de la prima, que es el precio que paga el comprador de la opción. Básicamente, vuelvo a la definición, vieron que dice que es el instrumento que otorga al comprador el derecho. El comprador, para tener este derecho, va a pagar una prima, ¿no? Ahora, otro concepto que es muy importante tenerlo es el precio de ejercicio, que es básicamente a este precio el cual el comprador y el vendedor de la opción van a pactar que se va a realizar la operación, solo si el comprador de la opción quiere, porque es el que tiene el derecho, nunca se olviden eso. Y por otro lado, este concepto de la fecha de vencimiento que aplica para todos los derivados siempre, porque son contratos, que es hasta cuándo tiene validez este derecho, ¿no? Así que ahora voy a ir a un ejemplo para... Ahí justo preguntaban, Majo, si los contratos son perpetuos y no.
cada contrato de futuro de opciones tiene una fecha de vencimiento preestablecida. Por eso hay que mirar cómo el nombre del contrato te dice cuándo vence. Tal cual. En el caso de las opciones que se negocian en BIMA, son opciones europeas, que en realidad lo que esto significa es que en cualquier momento, desde que yo compro la opción hasta que vence, la puedo ejercerla cuando yo quiera. No es en el caso de otras opciones que también existen, que solamente se pueden ejercer el día del vencimiento. Así que nada, eso solo para que lo tengan en cuenta. Pero tiene una fecha de vencimiento preestablecida la opción. Ahora, voy a ir al ejemplo, y acá van a notar ciertas diferencias con el contrato de futuros que vimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo de opciones sobre Grupo Financiero Galicia. Que acá usamos el ejemplo de Galicia, la realidad no es porque querramos hacerle propaganda a nadie, sino simplemente es que es muy representativa de lo que se negocia en opciones en nuestro mercado, así que por eso usamos este ejemplo. Ahora, vamos a usar un ejemplo de un call de la acción de Galicia. Un call, como habíamos dicho, es una opción de compra. Es decir, el que compra el call tiene el derecho a comprar. El que lo vende va a tener la obligación de vender. Siempre piensen en esta disparidad en que uno tiene el derecho y otro tiene la obligación, porque lógicamente el comprador paga una prima y el vendedor la recibe. Ahora, las condiciones del contrato de esta opción es que es un call de Galicia, como dice ahí después, que el precio de ejercicio es 600 pesos, hoy la acción de Galicia se está negociando a 505 pesos, pero estas dos partes acuerdan en que el comprador se va a llevar un derecho a comprarla a 600 pesos, ¿no? Y la fecha de vencimiento de este contrato, de esta opción, es el 19 de mayo, y la prima, es decir, cuánto va a pagar el comprador de la opción, es de 20 pesos. Ahora, estas son como las condiciones del contrato. Imagínense si hubiese un papel, estas son las condiciones, las dos partes firman. Ahora, a diferencia del contrato de futuros, sí hay un desembolso inicial al momento de hacer la operación. En el caso de las opciones, el comprador tiene que pagar la prima. Es decir, el comprador va a pagarle esos 20 pesos al vendedor a los fines de adquirir ese derecho. Y el vendedor piensa que se está llevando 20 pesos sin hacer nada, por lo menos hasta ese momento. Entonces, en ese momento de firma del contrato, por decirlo de alguna forma, pero en ese momento de la concertación de la operación, el comprador paga 20 pesos y adquiere el derecho a comprar una acción de Galicia antes de la fecha de vencimiento al precio de ejercicio pactado de 600 pesos. Ahora, el vendedor recibe esos 20 pesos y pasa a tener la obligación de venderla siempre y cuando el comprador la quiera ejercer. Ahora, ¿de qué va a depender de si el comprador quiere o no ejercer la opción? Y básicamente, fíjense, si hoy la acción de Galicia vale 505 pesos y yo compro el call de poder comprarla a 600 pesos, me va a convenir, si quiero una acción de Galicia, me va a convenir ir y comprarla en el mercado, pero si de repente, de algún momento desde hoy hasta la fecha del vencimiento de esa opción, Galicia empieza a valer más de los 600 pesos, obvio que me va a convenir ejercer mi derecho, ejercer mi call y comprarla a un precio más barato de lo que vale en el mercado. Entonces, imagínense que al vencimiento, que es el 19 de mayo, dijimos, la acción de Galicia vale 650 pesos. Entonces, imagínense que hay algo que vale 650 pesos en el mercado y yo tengo un derecho, porque firmé un contrato, de poder comprarla a 600. Ya con el solo hecho de ejercer mi derecho, comprarla a 600 pesos, la puedo vender a 650. Entonces ahí es donde obtengo una ganancia. Y el vendedor, obviamente, como siempre dijimos, el vendedor es el que está obligado a entregar ese activo y a venderlo a este precio de ejercicio pactado. Entonces, de esta forma, al momento de ejercer la opción, el comprador hace uso de su derecho y piensen que obtuvo una ganancia de esas 50 pesos de diferencia entre lo que vale en el mercado y lo que tuvo que pagar, que son 50 pesos, pero bueno, el comprador en su momento había pagado la prima, que es de 20 pesos, entonces pudo obtener una ganancia por haber comprado el derecho a comprar ese determinado activo subyacente a ese precio. Si de repente, en la fecha de vencimiento, Galicia no valía 650 pesos, sino que valía los mismos 505 pesos o 550, el comprador no iba a ejercer esa opción y el único riesgo que tenía era perder esos 20 pesos, ¿no? Entonces, básicamente, así es como funcionan las opciones, donde, a diferencia de lo que son los futuros,
uno paga una prima, adquiere un derecho, pero la contraparte, que es la que recibe la prima en la primera instancia, pasa a estar obligado. Claro, en el futuro están los dos obligados y acá yo tengo el derecho. Como alguien preguntaba, pero y la compro, mirá, si vos pagaste la prima para comprar a 600 y la acción vale 500, la vas a ir a comprar al mercado, no vas a ejercer un derecho para pagarlo más caro. Exactamente. Chicas, hay gente que dicen, gracias chicas, me aclararon un montón de dudas que tenía, así que a mí y a Claudio no nos dijeron eso. Tienen récord absoluto de preguntas. Majo, como para cerrar algo, ¿podemos combinar renta variable y derivados? Porque por ahí las personas piensan que o invierto en derivados, o invierto en renta variable, o solo en renta fija. ¿Podría combinar estos instrumentos para ir terminando? Sí, tal cual, eso lo pueden hacer, y de hecho hay una estrategia como para empezar a meterse en esto de los derivados que tiene cero riesgo prácticamente, que es la de comprar el activo subyacente, es decir, comprar la acción y vender la opción. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ir y comprar la acción de Galicia, la tengo en mi cartera y me obligo y vendo una, o sea, sería el caso contrario al de este ejemplo. En vez de ser yo el comprador de el call, soy el vendedor. Entonces, ¿qué hago? Tengo la acción, recibo los 20 pesos de la prima y estoy cubierto de riesgo, porque en el caso de que de repente la acción de Galicia sea un poco más caro y me quieran ejercer ese call, yo estoy cubierto porque también gané por la suba de lo que vale la acción de Galicia. Entonces, este es el famoso cover call que no tiene riesgo, y la realidad es que si de repente al vencimiento la acción de Galicia no superó el precio de ejercicio, yo ya me gané los 20 pesos al principio. O sea, yo me compro de Galicia 505 pesos y vendo el call. Le vendo a alguien el derecho a que me la compre a 600. Y hoy me da 20 pesos. Y si dentro de un mes, antes de que venza, Galicia está a 605 pesos, me van a venir y decir, che, cuando yo tengo el call a 600, toma, vendémela. Te entrego la acción, me das los 600, pero ya tenía los 20 de antes y me gané esos 100 que subió el papel. Exactamente. Tenés limitada tu pérdida, porque la realidad es que, al contrario, te estás más expuesto a obtener una ganancia y puedes combinar estos dos instrumentos, que es la renta variable y los derivados, que son buenos, y es una buena estrategia como para arrancar a combinarlos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún cierre? Después déjenme que les diga algo que están poniendo acá, que creo que lo tienen que escuchar. ¿Algo más? Porque vamos a seguir viendo. Bueno, les voy a decir algo de Emanuel. Soy inversión principiante autodidacta. Jamás comprendí el concepto de las opciones hasta hoy. Gracias, María José. La verdad que es muy bueno ver que la gente va aprendiendo y va viendo que el mercado de capitales, como muchas de las cosas, es tener ganas de aprender, y podemos ir de lo más sencillo a lo más difícil, pero no hay nada que sea mecánica cuántica y nada que no podamos entender con un poco de ganas, y gente que nos lo explica claro. Así que, Majo y Astrid, muchísimas gracias. Tenemos todas las preguntas, después las que nos hayan quedado sin responder, se las podemos responder. Recuerden que todos los encuentros quedan grabados en la página de Vima Educa, que es www.vima.com.ar/, que sube de izquierda a derecha, Vima-del-medio Educa. Y ahí bajen, que van a ver todos los cursos, todos los encuentros que vamos a tener, y debajo de la descripción de cada encuentro está el link al video y al material complementario. ¿Sí? Ahí para todos los que se preocuparon por la asistencia, si entran con el link que les mandamos cuando ustedes se inscribieron, automáticamente registramos su presencia, no se preocupen. ¿Sí? La verdad que las envidio porque han superado ampliamente el límite de agradecimientos y de preguntas del tercer encuentro, así que ya tenemos un desafío para los próximos encuentros de conocer el mercado, a ver cómo la gente sigue enganchada y preguntando. Majo, muchísimas gracias. Astrid, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por el tiempo y el interés en aprender y conocer el mercado. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. A todos.